La reconstrucción de nuestra historia. Santa María de la Antigua del Darién, un presente que resurge desde el pasado. De entre las espesas brumas de un pasado cargado de sangre, muerte y destrucción, inicialmente por la abrupta irrupción violenta de las huestes españolas al mando de Vasco Núñez de Balboa, y en los últimos años por la presencia de guerrilleros, paramilitares y Bacrín, Santa María de la Antigua del Darién, como la mítica ave fénix, continúa con su renacer 500 años después de su fundación en 1509. La Santa María de la Antigua del Darién de hoy, septiembre de 2016, ubicada en las cercanías del corregimiento de Tanela, municipio de Unguía, departamento del Chocó, en Colombia, cuenta con un templo católico, construido por iniciativa de Monseñor Isaías Duarte Cancino en 1992, en el mismo lugar donde los españoles construyeron el primer sitio de adoración en territorio continental americano y donde se levantó también la primera ciudad del continente que tuvo una vida efímera de solo 15 años, entre 1509 y 1524. Una ciudad que fue fundada por los españoles, Vasco Núñez de Balboa, y fue una ciudad que duró pues poco. En 1524 ya no teníamos ya ciudad, y pues vinieron todo lo que eran monasterios. Fue la primera parte donde se posesionó un alcalde. Santa María de la Antigua del Darién se refiere a la antigua, pero porque era un cuadro que estaba en la Catedral de Sevilla, o sea que de la antigua es porque es de la antigua catedral. Y en esa lucha los españoles dijeron que si vencían a Sémaco, entonces llamarían este lugar o este poblado Santa María de la Antigua. También en la actualidad, en este emblemático lugar, el Instituto Colombiano de Historia y Antropología está construyendo un museo en el que se ubicarán las diferentes piezas que se recojan en sus alrededores y que son el testimonio científico de este primer poblado americano. Como muestra de lo que será este museo, en una de las casas del pequeño asentamiento actual se hace una exposición de algunos de los objetos encontrados hasta el momento y que dan fe de que en este sitio se levantó la antigua Santa María de la Antigua del Darién. Con esto estamos plenamente seguros de que aquí fue la primera ciudad que fue fundada en tierra firme en América, porque también tuvimos la oportunidad de conseguir en todo este proyecto, de conseguir una moneda que fue la que nos indicó el tiempo preciso de que sí era Santa María la Antigua del Darién. Esa moneda en este momento reposa en el ICANN, pero va a permanecer aquí en la Casa Patrimonial. El pequeño poblado que ha empezado a surgir alrededor del templo católico actual cuenta ya con unas 10 viviendas y hasta con el inicio de la construcción de una iglesia cristiana. En sus alrededores el Instituto Colombiano de Antropología e Historia adquirió 34 hectáreas de terreno que serán adecuadas como parque arqueológico. Para los actuales habitantes de este paradisíaco lugar, en cuyas cercanías corre el río Tanela, que poco más hacia el este se une con el imponente río Atrato, quien a su vez se abre en numerosos brazos para entregar sus aguas al océano Atlántico en el Golfo de Urabá. El renacer de Santa María de la Antigua del Darién se debe a la mirada visionaria de Monseñor Isaías Duarte Cancino, primer obispo de la diócesis de Apartadó, quien al conocer los estudios adelantados por el antropólogo antioqueño Graciliano Arcila Vélez, que ubicaron el sitio exacto del antiguo asentamiento, se propuso la construcción de un templo como fuente inicial de la nueva población. La idea y la acción de Monseñor Duarte Cancino. El templo se construyó entre 1991 y 1992, se convirtieron en el fuego divino
que permitió que esta población dormida durante más de 500 años renazca de sus cenizas y como el ave mitológica inicie un nuevo ciclo de inspiración avivado por el cúmulo de saberes contenidos desde sus orígenes para convertirse ahora en el más emblemático testimonio de una historia que marcó la dramática destrucción de las culturas originarias y el comienzo violento de nuestro actual continente americano. Sí, la iniciativa pues básicamente fue de Monseñor Isaías Duarte, Cancino, que fue el que trajo antropólogos. Ahí comenzó ya Monseñor a investigar un poco más, incluso se tienen algunos hallazgos de eso. Pues estaba yo muy niña y ya se escuchaba mucho sobre la historia, habían unos curas que venían, nos decían, y hasta que ya lograron pues como concertar todo, y fue donde se hizo el templo que ahorita es santuario, que cada año, todos los 17 o 18 de agosto se hace una peregrinación casi que a nivel nacional y llega mucho personal a este sitio. Llegar hasta Santa María de la Antigua del Darién es una verdadera odisea cargada de fuertes impresiones y contrastes. De los extensos campos del Urabá antioqueño, repletos de cultivos bananeros, pasando por Chigorodó, Carepa y Apartadó, se llega finalmente a Turbo, desde cuyo muelle portuario, ubicado en uno de los esteros que forma el mar Atlántico, ennegrecido allí por el combustible de las embarcaciones y el deterioro de los humanos, se aborda una chalupa, lancha grande de pasajeros, que luego de cruzar el imponente Golfo de Urabá, se adentra por numerosos esteros o caños hasta llegar al impresionante río Atrato, de aguas turbias y rebeldes, para luego trasegar por la Ciénaga Marriaga y finalmente ingresar por el río Tanela hasta el corregimiento que lleva su nombre, en jurisdicción del municipio de Unguía, en el departamento del Chocó. De allí se transita a pie, en moto o en caballo, y luego de una media hora de recorrido se encuentra con el pequeño asentamiento, Santa María de la Antigua del Darién. Es un territorio muy hermoso, ciénagas, campos hermosos, llanos, montañas. Hay un clima excepcional para todas las frutas, peces, aves, la biodiversidad es inmensa. Cuando se pisa el suelo de Santa María de la Antigua del Darién, es tan fuerte la impresión emocional que parece como si se ingresara a otra dimensión, donde se funden el presente y el pasado, lo divino y lo humano, la llanura y la cordillera, el mar y la tierra. Las pequeñas casas, el templo, el museo que se levanta, las palmeras, los cultivos, los pastizales, la selva circundante, el río Tanela, la cercanía del Atrato y del Golfo de Urabá al este y la serranía del Darién al oeste, siempre vigilante, dividiendo a Colombia y Panamá, todo esto conforma un exótico lugar donde el realismo mágico de nuestro eterno García Márquez parece materializarse. El sonido del viento, el murmullo de las aves y la voz de la selva traen allí, en Santa María de la Antigua del Darién, la algarabía de los ejércitos españoles comandados por Balboa, el grito fiero de las huestes indígenas al lado de Sémaco, el sonido de los fusiles de los grupos armados contemporáneos y el llanto de las víctimas, es decir, la historia de Colombia durante estos 507 años. Pero allí también, la tranquilidad y belleza de su naturaleza, la tibia brisa que acaricia los cuerpos, las voces sinceras y los ojos tranquilos de los campesinos esperanzan la nueva Colombia en paz que renace cual ave fénix luego de tanto tiempo de ignominia y de dolor.
Ebunor gadeie nanadi beinai Ugatxigi begana makena zuna Tunkude zogele nana bentakoe Ululub nabali arbadi gudoe Tunkude zogele